In case you fail to realize, the things you hunt, they're not beasts. They're people. One day you will see. El maniqueísmo es una religión fundada por el persa Mani, quien se autoconsideraba un profeta por Dios. Esta religión defiende la existencia de una dualidad de sustancias, la luz, que representa el bien, y la oscuridad, que representa el mal. Ambas sustancias son vistas como eternas e igual de poderosas, por lo que bajo esta percepción, el mal no remite a la carencia de bien, sino una sustancia propia e independiente en sí misma. Dichos elementos maniqueístas se pueden percibir en historias y diversas producciones artísticas, ya que varias de estas han tomado doctrina como base para dichas obras, como por ejemplo Star Wars, y la existencia del lado de la luz y del lado oscuro de la fuerza. Pero en Bloodborne esto no se sostiene de la misma manera, ya que en la mayoría de los juegos tipo Souls-like existe una escala de matices que no radicalizan entre el bien o el mal, sino a una escala más variada y profunda de estos elementos. Esto se denota en personajes que nos vamos topando en dichos juegos. Y entonces, ¿por qué comento acerca del maniqueísmo? ¿Qué tiene que ver? Porque en Bloodborne la dualidad que propone no se postula por la visión maniquea de un bien y un mal, sino por otras sustancias, la cordura y la demencia. Aquí nos presentan una decadencia, donde el extremo de la demencia prevalece en el contexto actual del juego. Y nuestro protagonista, nosotros mismos, nos convertimos en un espectador en primera persona, y no tan solo en un espectador, sino en un actante de lo que va quedando de la poca cordura en Yarn. Si hablamos de la locura, tenemos que mencionar al psicoanalista Sigmund Freud, quien en sus trabajos relacionados al psicoanálisis y la locura, postulaba a que la locura no era simplemente actos irracionales o perder la compostura moral o ética, sino más bien una represión en el sujeto presupuestado por la sociedad o ambiente en el que se rige dicha persona. Freud mencionaba que la locura derivaba por aquellos sujetos al quebrantamiento de las normas y el contrato social, que dichos dementes se lograban transformar en seres que viven en otra realidad, una realidad ni buena ni mala, solo una diferente, la que ellos mismos perciben como suya, tal como en el videojuego. Es importante indagar en estos elementos para comprender el núcleo de este asunto, ya que si queremos comprender de cierta forma lo que se propone en Bloodborne, debemos dar cuenta de aquellos aspectos. Y es que el trasfondo de Ludwig, personaje que vamos a analizar a nivel cinematográfico hoy, se remonta a estos elementos. Ludwig fue el primer cazador oficializado por la Iglesia de la Sanación,
posiblemente considerado un héroe para la población yarnamita, quien a través de las noches de cacería se percataba del crecimiento exponencial de aquellas bestias a las que se enfrentaba él y su séquito de cazadores. Pero Ludwig se daba cuenta de algo, que necesitaban más poderío en el armamento para lograr eliminar aquellas amenazas que estaban evolucionando. Las bestias ya no eran las mismas con las que se enfrentaban en un inicio. Ahora estaban evolucionando. Eran más grandes, eran más fuertes, eran más retorcidas y se asemejaban a cosas que el humano no podía comprender a simple vista. Por ello, Ludwig recurrió a una de las armas más emblemáticas de la saga Souls, en este caso el espadón de luz de luna, un espadón que se ve en gran parte de los videojuegos por parte de la compañía de From Software y de los videojuegos de Hidetaka Miyazaki. En este momento, esta arma toma un rol importante en la vida de Ludwig, ya que no se transforma en un simple objeto. Este cambiaría a Ludwig para siempre. Hay que hablar de algo en concreto. Es en relación a las quejas y críticas recurrentes que les hacen a los videojuegos de From Software, específicamente a la narrativa de estos juegos o su carente narrativa, algo de lo que yo discrepo bastante. Sí que es verdad que para comprender en su totalidad la historia y el lore del juego se debe de recurrir a una investigación más exhaustiva o tener que recurrir a un video o wiki en internet para enterarte de lo que ocurre con ciertos aspectos de la obra. Pero eso no hace que el juego no tenga una narrativa, simplemente escapa de la convencional y retoma una característica antigua de los videojuegos de antaño. Según la RAE, la narrativa es lo perteneciente a lo narrado, lo que quiere decir que es la habilidad al narrar o contar algo. Según su etimología, proviene de la palabra en latín narrativus, que quiere decir relativo al relato de una historia. En base a esto, se puede afirmar que la narrativa consiste en cómo se cuenta. Pero ¿por qué comento acerca de la narrativa en los videojuegos de From Software? Porque Hidetaka Miyazaki comprende perfectamente uno de los conceptos pilares del cine, el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es un lenguaje propio del cine de lo audiovisual, una lengua que escapa del idioma y de los textos o diálogos. Este lenguaje se remonta en los inicios del cine, cuando este era un cine silente, carente de diálogo. Los cineastas en aquella época debían buscar la manera de cómo expresar lo que ocurría sin decirlo. Y ahí es donde aparece un director que lo comprendió todo a la perfección, Sergei Eisenstein.
El director soviético comprendía el lenguaje audiovisual, el cómo mostrar y no decir, con películas como October o El acorazado Potemkin. Y con estas películas logró demostrar a través de sus planos una narrativa sin necesidad de decir algo o explicártelo. Y es que los videojuegos desde hace un tiempo tomaron la narrativa típica del cine actual y con la creación de las cinemáticas ahora, lo cual no es algo negativo, hasta que te percatas que muchos prefieren ver aquella cinemática antes que vivir propiamente el juego. Y muchos cometen el grave error, de catalogar como malos videojuegos aquellos que no contengan dicha característica. Sé que esta introducción ha sido larga, pero tiene todo el sentido cuando vayamos juntando los conceptos. El plano que inicia la cinemática es un plano entero, donde muestra el lugar donde se desarrollará el combate. Un plano muy típico que utiliza Miyazaki en sus obras. Lo importante viene a continuación. Los planos siguientes son planos que Miyazaki, al igual que el anterior, utiliza bastante, pero bastante. Y esto lo utiliza básicamente para describir personajes, es algo totalmente obvio. Planos a detalle que muestran características relevantes de aquel a quien nos vamos a enfrentar. Una mano deforme, con garras, un torso repleto de patas de animal, más patas de animal, una especie de boca o lo que sea que es eso, además de la espada. Y ese primer plano del rostro de Ludwig o la bestia, un rostro grotescamente deforme y perturbador, que me recuerda mucho al Joker, un rostro que va a describir cómo va a ser básicamente el enfrentamiento ante este jefe horripilante, para luego mostrarnos este plano. Un plano general que muestra en todo su esplendor a Ludwig, o la bestia de Ludwig, entregándonos esa desesperanza a la hora de enfrentarnos ante tal bestia. Miyazaki sabe qué es lo que vamos a sentir la primera vez que nos topemos con eso. Por eso ocupa estos planos, porque no quiere que nos dejemos ningún detalle de esta bestia. Sobre todo porque este puto jefe se mueve más que la mierda. La segunda cinemática comienza con un plano poderoso que echa toda la carne al asador acerca de lo que he comentado con relación al maniqueísmo de Bloodborne, la cordura y la demencia. Una dualidad implementada durante el gran desarrollo del lore del videojuego, que se presenta durante todo el juego. Y con este plano de Ludwig se argumenta todo lo antes dicho. Un plano detalle que se divide en dos zonas, el rostro de Ludwig y el espadón de luz de Luna. Miyazaki utiliza un plano dividido de forma paralela, una verticalidad ladeada en el plano. Y es que esto lo utiliza de una manera la cual yo postulo no es casualidad. Y es que en el cine existe una frase que redacta lo siguiente: en el cine nada es casualidad. Esa división no solo sirve para reafirmar esa dualidad, sino que también una inminente transformación. Todo el contexto en el que nos encontramos como jugadores / espectadores se basan en eso, específicamente lo que le compete a Ludwig como jefe y como personaje, una odisea mental donde en vez de implementarse el bien y el mal, se otrora la razón y la locura. Y es que el espadón toma esa forma lumínica en señal de una transformación redentora hacia su discípulo caído en la locura, una que aquel mismo objeto había provocado anteriormente. Esa verticalidad ladeada del plano nos anticipa a eso,
básicamente un proceso que está por cumplirse muy pronto. Es curioso que también el rostro de Ludwig se vea más humanizado y expresivo cuando comienza a hablar en comparación a ese rostro grotesco y deforme que presenciamos anteriormente. El siguiente plano es uno muy importante, que nos remite a una secuencia de los hechos. Un Ludwig más empoderado blandiendo el espadón Luz de Luna. Pero ¿por qué el plano se muestra así? Miyazaki es un genio, sabe lo que hace, y este plano refleja esa inminente transformación que comentaba anteriormente. Si dividimos el plano a la regla de los 3/3, se puede llegar a comprender su estructura. El espadón remarca nuestro punto de vista. El ojo se irá de manera atrayente al espadón por varias razones. La primera, el espadón de por sí es un objeto atractivo para la vista por la iluminación y diseño grandioso / divino. El plano es abarcado en gran manera por la oscuridad, una que toma casi todo el plano. Las sombras y relieves son solamente visibles gracias al espadón. De esta manera el espadón se reluce más. Tercero y último, Ludwig se encuentra en inferioridad dentro de la jerarquía del plano, dejando el espadón como una especie de deidad, una que rige lo que se debe de ver y lo que no. Algo interesante es el hecho de que Ludwig se encuentra en el famoso punto de oro, pero aún así no es el punto que llama la atención dentro del plano, por lo que nuestra vista haría el siguiente recorrido. Del espadón, que sería nuestro origen de mirada en el plano, nos iríamos al objeto más cercano a este, Ludwig. Y ahí agradezco que Miyazaki no haya caído en el cliché de los planos contrapicado para contarnos toda esta narrativa audiovisual. Y ahora, uno de los mejores planos de Bloodborne. Para mí, el mejor. Este plano es maravilloso. Todo el pequeño recorrido y proceso de transformación que vimos durante esta secuencia es para que surja este plano magistral. Un primer plano dividido del rostro de Ludwig y el espadón. Un rostro que, como ya comenté anteriormente, es totalmente diferente al anterior visto. Un rostro más humanizado, lo que nos dice que básicamente Ludwig recuperó esa lucidez humana de su época dorada. Lo que más suma de todo esto es que Miyazaki utiliza el espadón para tapar esa parte de Ludwig deforme, grotesca y bestial, solapando esa parte, para resplandecer el espadón y esa parte recuperada de Ludwig anteriormente, su lucidez y humanidad, dejando el espadón nuevamente como un símbolo de eje, creando esa división en el plano, pero ahora con una verticalidad total, ya no ladeada, sino total. Un plano que resume todo el lore de Ludwig, un hombre transformado en bestia por culpa de la sed de sangre producida por el espadón. Ahora ese objeto tomaría un rol diferente, ya que sería el que lo salvaría de esa bestialidad, antes desbordada en él, renaciendo ahora y redimiéndose para una última batalla, pero ya no como una bestia desenfrenada, sino que como un verdadero guerrero. Me encantaría hablar también de la música y del apartado de gameplay, pero el análisis se alargaría más de lo que ya está y no es algo que me acomode mucho.
Además, me baso solamente en el apartado visual de la cinemática a través de lo ya mencionado lenguaje audiovisual. Sí que es verdad que tuve que haber incluido la música, pero yo creo que la música se puede resumir en que es épica cuando tiene que ser épica, que es en la segunda parte del jefe. La primera es una música muy típica ocupada durante todo el juego, una música tétrica, oscura y por supuesto terrorífica. Pero más que nada eso es lo que puedo llegar a destacar. Obviamente es una música espectacular que escucho siempre cuando voy en el bus. Así que bueno, eso. Si hay más aspectos que quizás no tomé en cuenta o se me hayan olvidado, sería bueno que lo comentaran, siempre y cuando sea con el debido respeto. Además, lo siento por estar ocupando este acento o barra forma de hablar, pero es para que se entienda mejor el análisis. Este video es una inspiración del grandioso canal de YouTube Jordi Maquiavelo, un canal de cine análisis que recomiendo demasiado, sobre todo esos videos relacionados a la serie de GOT o de Game of Thrones. Tiene de muchos más, incluido un análisis de Dark Souls, así que vayan a verlo. De hecho, es uno de los análisis que inspiró este análisis a la cinemática de Ludwig, relacionada a la cinemática inicial de Dark Souls. Así que les recomiendo por completo que vayan a verlo. Y por supuesto, este video está hecho con todo el amor y cariño que le tengo a esta maravillosa obra llamada Bloodborne. No lo hago de soberbio o pretencioso o querer ver como que soy alguien genial o algo del estilo, pero no. Simplemente me comparto aquí dos de mis fascinaciones preferidas en la vida, que son el cine y este videojuego llamado Bloodborne, que realmente si no lo han jugado, jueguenlo, jueguenlo, jueguenlo. O esperen a que saquen el remaster o lo piraticen en PC y lo juegan, pero de verdad, jueguenlo, porque es una joya, con mayúsculas. Pero básicamente eso. Así que me despido. Este análisis sé que se hizo muy breve en esta última parte, pero realmente lo hice con todo el cariño. Me demoré mucho en hacer, investigar, analizar de por sí y obviamente editar este video. Así que nada, les pido que si pueden darle like, le dan like. Si quieren comentar, comenten, pero no los obligo a nada. Simplemente hagan lo que les desee su corazón. Me despido, yo soy el Novaldiño, soy el Nova. Hasta la próxima.